Bueno, los editores y los gestores de la revista, a raíz del tema y la importancia que ha tenido, tiene y sin duda va a seguir teniendo en nuestra quehacer como oficinas de arquitectura, como arquitectos, urbanistas, planificadores, etcétera, actores en este medio, quisimos aprovechar el lanzamiento de la revista para tener una conversación, así que no se sientan intimidados porque es una conversación liviana, que lo que quisiera dejar como conclusión de la conversación, pues si se corta la luz, son dos cosas. Una, que los arquitectos de esta asociación están disponibles sinceramente para contribuir en la mejor de sus formas y capacidades, y en todas sus capacidades, incluyendo esta sala, si quieren en algún momento usarla, para poder dar su aporte a lo que nos parece es una propuesta de política habitacional marcada por el plan de la emergencia habitacional que rompe con muchos de los esquemas a los que estábamos acostumbrados. Y la segunda conclusión, por si se corta la luz, es muchas gracias. Bueno, dicho eso, pues como introducción, yo siento, y es una pregunta a ustedes dos, en su calidad de expertas históricas y de político, gestor de muchos cambios y de mucha investigación, también nos conocimos hace muchos años atrás con Carlos Montes, cuando él gestionaba el Grupo Cordillera y yo trabajaba en La Pintana. Pero desde sus experiencias y sus cargos actualmente, yo siento que es dable preguntarse si estamos frente a un nuevo paradigma en materia de vivienda social y el rol del Estado y la provisión de ella, o solo es un tema de releer los clásicos como Turner, Abrakian, Caminos, etcétera, y volver para atrás a las recetas que ya conocimos y de las cuales nos sentimos orgullosos como país en nuestra historia viviendista. ¿Estamos frente a un momento de inflexión en la forma de proveer la vivienda o de ayudar a la vivienda social? ¿Qué crees tú, Joan McDonald? Sí. Sí, está abierto. Ahí. Está funcionando. Sí, arriba, yo creo que es un momento bonito porque nos desafía, y no solo a Chile, a todo el mundo. En todo el mundo se está pensando qué está pasando, que no podemos, en el caso de los campamentos, por ejemplo, en los tugurios, como se llama en el sur global, ¿por qué nos sale? ¿Por qué seguimos con tanta gente ahí? No podemos avanzar hacia una forma de hábitat más formal y más regular. Y aparentemente, por lo menos esa es mi visión, son los propios pobres los que nos están enseñando cómo hay que encarar el tema del hábitat en el mundo. Y eso es una cosa nueva. Nosotros creíamos que como profesionales teníamos que decirle a la gente cómo tenía que resolver las cosas, y aparentemente lo que hay que hacer es escuchar cómo lo están enfrentando ellos y de alguna forma articular nuestras habilidades y nuestras posibilidades con esa gran fuerza, esa gran sabiduría que hay en los propios pobres para encarar su situación. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, yo no soy arquitecto, quiero decirlo al tiro, porque o si no usted me va a sacar en cara un poco. Bueno. Sí. Tercero, mira, yo no me atrevería a decir si estamos frente a un nuevo paradigma o no. Lo que parece claro es que, como estamos haciendo las cosas, no logra enfrentar los problemas. No logra enfrentarlo y procesarlo adecuadamente. Si uno mira los datos, en 2017 estábamos con más de 400.000 personas allegadas. Un déficit de 400.000 familias, 497 dicen algunos, otros menos. Y a partir de la pandemia y la migración, subimos 600 y tanto. Esa es la situación. Y lo paradojal que en el periodo que más ha crecido Chile, quizás en su historia, se da esto. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Que en el periodo que hemos pasado de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita, el problema sigue en estos términos. Esto requiere investigación, yo creo que no tiene una respuesta única ni parcial, pero claramente los modelos de política habitacional no daban cuenta de las nuevas realidades y no era fácil cambiarlo.
Al contrario, en vez de avanzar, retrocedimos. Yo creo que hubo un periodo en que se optó por sacar al Estado prácticamente de roles definidos dentro de y ser un financiador y normador, pero no buscar alternativas de política habitacional. Entonces, mire, nosotros investigando hasta ahora uno puede tener hipótesis. Yo creo que lo que es claro es de que las políticas habitacionales orientadas a los sectores de más bajo ingreso no funcionaron, al menos en las 3 grandes ciudades. No funcionaron. Y el déficit es principalmente de las grandes ciudades, que después se fue extendiendo al resto del país. No es solo de los sectores más bajos de ingresos, en la parte de los sectores medios también, que están bastante fuera, o en los bordes del mercado. ¿Por qué esto? La hipótesis es que aquí la variable muy determinante fue el suelo y el precio del suelo. Las políticas suponían otra realidad con el suelo. Y el suelo tuvo un salto muy, muy fuerte. Y no hay ninguna regulación real. O sea, en los récords de Guinness dicen que Chile es el paraíso de los negocios del suelo. Es el paraíso porque aquí no hay sistemas tributarios que realmente desincentiven la especulación. Aquí no hay una combinación entre el interés individual y el de la sociedad en torno al suelo, que tiene particularidades que las plusvalías en algunos lados logran repartirse, acá no. En fin, ¿que esto significa un nuevo paradigma? Yo creo que acá por lo menos tenemos que reponer el rol del Estado, anticiparse, planificar, mirar más adelante, tratar de motivar al país a enfrentar los temas. También yo creo que hay el sector empresarial, al menos yo lo he visto en este tiempo, que está bastante más sensible a que estamos frente a un problema que se escapa. O sea, que se les escapa y puede tener serias repercusiones para ellos mismos en su actividad. Y también hay una organización social que es cada día más, como lo decía Joan, cada día más madura en su reflexión, que entiende, entre otras cosas, que el campamento es una forma de insertarse en la ciudad, no es solo una reacción desesperada, es una forma de vivir la ciudad. Y hay fenómenos que no entendemos bien, o sea, todo esto nos obliga a recomprender la realidad. O sea, la realidad nosotros no la manejamos, ninguno, la manejamos bien. Es una realidad nueva. Dicho en lenguaje de campamentos, como hace uno los artículos, estamos frente a un nuevo campamento, estamos frente a una nueva realidad. Me quedo ahí porque si no usted me va a llamar la atención. No lo voy a llamar la atención. Pero me parece sorprendente que no estemos frente a un nuevo paradigma luego de esas 4 reflexiones. Estamos en realmente una apertura mental, por lo menos incluso espiritual, en la que empresariados, gestores locales, los mismos pobladores, incluso yo podría atreverse a decir que los financistas están pensando el tema de nuevo. Pero bien, otra pregunta distinta. La toma, el campamento, el allegamiento, la demanda, el déficit han sido palabras que en materia habitacional nos han acompañado toda la vida. Y por lo tanto uno llega a la conclusión, y Joan lo plantea con mucha claridad en su artículo, que estos son casi indicadores de un proceso permanente, de una cosa que ocurre todo el tiempo y sistemático. ¿Por qué es crítico hoy día entonces? Si deberíamos que haber estado acostumbrados, diseñamos un ministerio, diseñamos un sistema de subsidios, diseñamos un sistema de renta, póngase a la fila. ¿Qué lo hace crítico hoy día? ¿Y qué condiciones entonces deberían cambiar para superar esta condición de crítico? El plan de emergencia habitacional nos pone una meta productiva. ¿Y qué pasa con las dimensiones sociales, económicas, técnicas? ¿Qué más debiera cambiar para que volviéramos a entrar a régimen de un proceso que es sistemático? ¿Le han dado vuelta a eso? Mira, yo no dije que era un nuevo paradigma porque me queda grande la reflexión. Respecto a la realidad frente a la cual estamos, reitero que hay que comprenderla más. O sea, no es que nosotros la manejemos, particularmente la vivienda que tiene, la vivienda social, porque aquí hay submercados bien marcados. O sea, uno no puede hablar del mercado de la vivienda en general. O sea, son distintas realidades. Lo que se está viviendo ahí sin duda es un proceso integral. O sea, no es solamente un problema de ausencia de vivienda, tiene que ver con pobreza finalmente, y tiene que ver con desigualdad en la sociedad, con problemas más estructurales.
Lo que yo he logrado conversar y ver, hoy día el problema no es solo de las tomas. Tenemos cerca de 1.500 tomas. Y las tomas son cerca de 81.000 familias que están en tomas. Estas tomas, las últimas de los últimos años, nada tienen que ver con las históricas. No son totalmente distintas. O sea, hoy día el predominio migrante en muchas de las tomas y la cultura migrante, la diversidad cultural que hay ahí, no tiene mucho que ver con la antigua toma que tenía una estructura, bueno, sobre todo en el tiempo de la UP, que era más estructura más política, que llegamos a 350 campamentos en esa época, pero eran mucho más políticas, eran más radicales también, pero tenían factores, bueno, desde antes, ¿no es cierto? De las poblaciones callampa en adelante venía, como dice uno de los artículos, venía la iglesia y los partidos siendo un factor. Y hoy día eso se encuentra en algunas tomas, pero en las nuevas, en la de los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, no. Es otra realidad. Comprender la dinámica social que ahí se da, cómo se construye el sentido, quién manda ahí, cómo influye. O sea, no es extraño encontrar que el que manda con armas, ¿eh? O sea, y con arma larga, no solo con arma corta. Eso no es extraño. Y además hay unas transacciones adentro de todo. O sea, se compra el agua, se vende el agua, todo. Y hay, bueno, hay algunos, incluso hay en uno que tiene 4 discotecas. ¿Eh? ¿Tú las conoces? Todas. Voy regularmente. Bueno, que hay restaurantes adentro. O sea, hay una cultura distinta. Pero ¿por qué yo digo que no es solo la toma? Porque hay fenómenos que hay que verlos, por mucho que sean emergentes. O sea, esto que haya tomas de casas de segundas viviendas en la costa, hay que tenerlo presente, porque eso ha crecido. Y ha crecido particularmente en el Tao, en el Quisco, en viviendas de sectores medio bajos. Ahí ha crecido, y la gente que tiene en general propiedades irregulares, no están plenamente regularizadas, fueron loteos parcialmente formales. Entonces muchas veces ni siquiera esperan. Pero yo una cosa que me ha sorprendido es que me he encontrado con lugares que yo conozco a la familia y a los vecinos incluso, en que llegan unos señores, golpean la puerta y le dicen: nosotros queremos ocupar este departamento. ¿Pero por qué? Porque lo necesitamos. Y le muestran en el teléfono el video de todos sus familiares, por dónde andan, y le dice: mire, si no se van, nosotros vamos a actuar sobre ellos. Las personas se van y las personas no denuncian. Y esto es un fenómeno que no tiene que ver con la cultura chilena. Esto parece que es muy frecuente en otros lados. Acá es una cosa nueva, ¿eh? Y los que están haciendo esto no son solo extranjeros, también chilenos. A propósito, el artículo de Gendelman acá, que me pareció muy potente en la revista, es de una sensibilidad y una capacidad para captar lo que es el habitar, lo que es el vivir, la forma de estar, que yo sugiero mucho tomarlo como elemento de realidad, para captar realmente lo que se está viviendo, porque vivir una toma puede ser creativa, como dice señora, pero chita que se pasa mal también. Y hay una situación de poder interno en muchas de ellas bastante difícil. Entonces, frente a tu pregunta, hay que comprender la realidad. A ver, mire, las políticas sociales en general pueden estar enfocadas desde la demanda o desde la oferta, y eso es importante distinguirlo, ¿no? Desde la demanda o la necesidad es lo que hace la gente prácticamente, es la única forma que ellos entienden, porque resulta que alojar, habitar, hay que hacerlo todos los días, todas las noches hay que tener un lugar donde uno se acuesta y puede dormir tranquilo. En realidad no es postergable la vivienda en términos de habitar como verbo. Uno lo hace todos los días, toda la gente que le falta, que habita en nuestro territorio, necesita habitar todos los días. Y eso a veces no se entiende desde una política de la oferta que está muy orientada hacia el producto, hacia el remedio a esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice: voy a atender, por ejemplo, si evidentemente tengo una cantidad de gente que está en situación de precariedad habitacional, voy a atender a la mitad, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿No? La gente no le queda otra a esa otra mitad que tomar la única opción posible, que es la de la señora que se relata en el artículo. Simplemente hay que
la política desde el punto de vista de la demanda toma la cobertura, toma toda la gente, porque toda la gente necesita habitar, y ajusta por el lado del estándar, ¿no? Mientras la otra considera un estándar y ajusta la oferta y dice, me alcanza para la mitad de la gente que te necesita casa. La gente pobre no puede pensar eso, tiene que alojar y tiene que encontrar una solución de alguna forma. Y por eso se producen esos estándares tan dramáticos. Y justamente lo que hay que tratar es elevar todo ese conjunto de situaciones de habitares, ¿no? Como un poco se ha acuñado la palabra el buen vivir, se menciona en el plan pero yo diría, referido a la vivienda, el buen habitar tiene que ser el mejor habitar posible para toda la gente que está que necesita vivienda. Y en ese sentido hemos ido olvidando un poco el verbo habitar y nos hemos centrado mucho en la cosa vivienda. Y el verbo hay que empezar a conjugarlo de nuevo y fuertemente, pienso yo, es como un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Y al conjugar el verbo habitar, tenemos que pensar en que, de alguna forma, todas esas personas que lo están pasando mal, hay que ayudar a que lo pasen quizás un poquito mejor. Puede que la señora ahí que se menciona no pueda obtener un subsidio y una casa definitiva, pero puede tener un pequeño arreglo en su manera de acceder al agua, en su manera de resolver el saneamiento, en su manera de tapar la gotera en el techo. Pero esa es nuestra obligación, pienso, como ministerio en general, como sociedad, ¿no? De tratar de que todos vivan mejor. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces con estos migrantes que vienen llegando? Si uno ve la trayectoria de nuestras políticas habitacionales, nosotros conjugábamos antes el verbo bastante más. Hablábamos de una corporación, por ejemplo, de mejoramiento urbano. No hablábamos del artefacto ciudad, sino que el mejorar la ciudad. Teníamos una corporación de servicios habitacionales. Teníamos muchos facilitadores a estos procesos de la propia gente. Estábamos acostumbrados a acompañarlos en sus procesos y si no alcanzaba para una casa, había una operación sitio, que fue muy cuestionada después porque parecía insuficiente desde el punto de vista de la dignidad de la vivienda, pero era lo que se podía hacer. Entonces, de alguna forma, eso se nos fue quedando atrás y fuimos cosificando quizás demasiado a partir de las políticas neoliberales, diría yo, el objeto vivienda. Los migrantes vienen de otras culturas y muchos traen todavía el verbo, ¿no? Cuando ellos están construyendo en el campamento, construyen con ladrillos, como dice algún artículo, porque es su forma de hacer, no están en una situación quizás transitoria, están construyendo hábitat, aunque no sea el definitivo, pero están construyendo. Y eso creo que es un aporte que el migrante puede traernos a nosotros, recordarnos, ¿no es cierto?, desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú, por ejemplo, que hay formas de hacer hábitat tan ricas, las mingas que se arman los fines de semana en torno a construirle la vivienda a una persona que no puede hacerla sola, en fin. Hay miles de tecnologías y procesos que están llegando y que nosotros debiéramos quizás mirarlos, y sugiero quizás el ministerio mirarlos con más atención, qué está pasando y qué pueden aportar esos migrantes para reimplantar, ¿no es cierto?, una forma de mirar la vivienda que sea más humana en nuestro país. Bueno, qué bueno que dijiste todo eso, porque esa era la pregunta que seguía. Un poco. Qué bueno, me salté. No, está perfecto, porque desde seguir investigando, desde conocer mejor, entender las culturas, hay pega, ¿no? Hay trabajo, hay actividad académica, universitaria, en fin, de reflexión. En la propuesta del plan de emergencia habitacional hay un esfuerzo evidente de tratar de abrir el abanico más allá del objeto casa. Es evidente que en las líneas programáticas que plantea, lo que no me quedó claro, bueno, a lo mejor no había tiempo para hacerlo, y es parte de la tarea, es cuáles son los espacios de cogestión pública
privada, comunitaria o personal. El testimonio que nos regala Gendelman en la revista habla de un migrante que dice: a mí no me regalen nada, ayúdenme a llegar. Yo esto lo voy a hacer, esto lo estoy haciendo para quedarme aquí. Yo me quedo acá, construyo mi casa. Y eso abre un poco la cabeza hacia otras vías de apoyo distintas del bien material o solo del subsidio. El esfuerzo que hace el plan de emergencia lo refleja en buscar esta mirada integral hacia el barrio, el equipamiento, la accesibilidad, la ubicación, agrega hartas variables. ¿Cómo avanzamos en esa línea? ¿Con más gobierno local? ¿Con autoconstrucción? ¿Con terreno? Yo soy parte de un gobierno y me toca en este periodo, con esta complejidad, estar de ministro de la Vivienda por lo menos un tiempo. Y la verdad es que nosotros tenemos que construir respuestas. O sea, y respuesta dentro de distintos tipos de respuestas. La situación, cuando hablamos de emergencia, no estamos hablando de emergencia porque es urgente nomás, sino porque hay un problema de fondo. No solo porque gente vive mal, sino porque aquí hay un problema de descohesión social acelerada. Yo no mistificaría nada de lo que está ocurriendo. Esto tiene distintos tipos de efectos y distintos tipos de realidades. Los migrantes, hay migrantes y migrantes. O sea, los migrantes son los que van a buscar a los otros migrantes a la frontera y les cobran 1,5 millones, hasta 7 millones por los sitios que se van a ir a tomar después. Los migrantes son los que le venden. En fin, la realidad tiene mucha complejidad. O sea, no tiene una sola aproximación. Yo creo que el tema de la descohesión social puede generar fenómenos políticos que no nos imaginamos. O sea, si el tema de la falta de viviendas puede terminar mal, puede terminar en una situación social y política que no nos imaginamos. Y además mucha gente que dice tener valores de preocuparse de una sociedad más integrada, que hay un desafío país. Aquí hay un desafío de todos. Eso es una cuestión fundamental de reflexionarla, asumirla y tratar de construir respuestas. Hay algo de lo que se hizo en 90, yo te digo a ti, Joan, que fue decir, mira, ahí estamos con 1 millón de personas sin vivienda. Y lo que había que hacer ahí, lo que ustedes propusieron era tener un shock de oferta, o sea, tener la mayor cantidad de soluciones en el plazo lo más corto y que fueron muchas de mala calidad. Pero fue una cantidad de soluciones y además eso logró legitimar un cierto camino para llegar a la vivienda. Eso es lo que ocurrió en el 90. Un cierto camino que permitió, por lo menos por unos 8 o 10 años, y echarle la culpa a alguien ahora, a lo mejor que no, ¿no es cierto? Porque, bueno, pero hasta que en un momento hubo una nueva crisis en el camino. Pero nosotros hoy día lo que tenemos que hacer es tener la mayor cantidad de soluciones en el plazo corto y de la mejor calidad posible, de las soluciones, del barrio, de la integración. Eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente que tenemos que partir por las personas que están postulando por los conductos regulares y también ver la situación de las tomas. No podemos dedicarnos solo a las tomas, porque si no el camino a las tomas va a ser el único camino para llegar a la vivienda, o sea, obvio. O sea, ¿y qué estamos tratando de hacer nosotros en las tomas? Es bien difícil todo, pero de las cerca de 1.500 campamentos, un poco menos, nosotros hemos fijado 400, más o menos, un poquito menos, que nuestro desafío es que ellos, urbanizar ahí, que se radiquen ahí, porque hay condiciones para eso. En otro lado no hay condiciones. Y hoy día nos reuníamos, por ejemplo, con los campamentos de Valparaíso, viendo de que ya hay varios que están avanzando con algunos alcaldes que son claves para esto, avanzando primero en el loteo. Y a partir de eso estamos viendo el tema de propiedad. Y a partir de eso completar todo lo que es la urbanización. Muchas personas que están en toma, tienen buenas casas. O sea, no es la casa antigua. Y no son solo las de ladrillo. O sea, el 10% en algunos campamentos se nota como diablo. O sea, porque mucha gente compró vivienda de otro estándar. Y los campamentos de San Antonio, a mí me llama la atención la calidad de la vivienda que hay ahí y en otros lados. Entonces, ¿cómo contribuir en el plazo lo más corto posible a que esos 400 campamentos esperamos que sean los 4 años? O sea, el campamento Manuel Busto de Viña del Mar tiene como 20 años ese campamento más. Se ha gastado mucha plata pública, pero la gente sigue viviendo muy mal. Y ahora estamos regularizando el loteo, tratando de que las personas tengan propiedad. Es un enredo para juntar todo esto con las normas que tenemos, para que esto quepa en las normas, para poder organizarlo, tanto que estamos pidiendo facultades especiales
para 2 ministros, al director de presupuesto, a la directora de presupuesto, para tener facultad de compatibilizar normas sobre la marcha, porque a veces, o sea, urbanizar en este sistema, para instalar los sanitarios, después queremos pavimentar, hay que esperar terminar todos los sanitarios para después recién pavimentar y después pedir la iluminación, es una cosa absurda. O sea, en los privados muchas veces hacen las cosas de otra manera y acá se ocupan reglas bastante increíbles. Por eso necesitamos facultades especiales para hacerlo. No hay decreto, ni el 49, ni el del loteo irregular, ni ninguno en el cual esto quepa con facilidad. Y por eso que estamos ahora pidiendo ciertas facultades, probablemente en la ley de presupuesto o en una ley especial. Yo creo que estamos ante un desafío. Aquí decía cómo ayudar. O sea, el loteo es un desafío. ¿Cuántos necesitamos en Valparaíso para lotear, para organizar los loteos y hacer los estudios de los loteos? Hoy día se estaba hablando de 25 arquitectos que se necesitaban ahí. No estaban en condiciones de tener los municipios, ¿cómo se hacía? Pero se requiere ese tipo de esfuerzo de los estudiantes, de las universidades, de los profesionales, porque eso va a permitir avanzar más rápido y de mejor manera, con mejores diseños, además que como tú bien dices, en este momento en el Manuel Bustos no estamos solamente preocupados de la vivienda, estamos preocupados de que hay un equipamiento básico, o sea, ya tenemos listo un jardín infantil, un SECOF de salud, estamos viendo la posibilidad de que haya algún sistema de transporte interno, porque tiene una pendiente muy fuerte de 300 metros, en fin. Entonces, aquí se necesitan muchas personas, muchas cabezas, muchas personas que quieran colaborar, muchas personas que digan, vamos a ayudar en tal lugar o tal otro. Y eso se necesita desde ya. Junto a estos campamentos, que la idea es regularizar, hay otra realidad de los campamentos que están con una gestión habitacional mucho más precaria, que lo que ahí estamos tratando de hacer, en primer lugar, que tengan habitabilidad básica. O sea, eso significa trabajar porque haya luz, haya agua, haya un sistema de baño, o sea, en algunos casos, en fin, hay distintas metas. Estos son muchos. Hay algunos que ya tienen esto que yo estoy diciendo, que ya lo tienen, otros requieren tenerlo, y después hay una cantidad importante de campamentos de personas que están corriendo gran riesgo de vivir ahí, a donde están. O sea, el caso de Lampa, el que no ha visto Lampa, ahora le pusieron Lamparaíso, porque, claro, aquí está, pero está muy abajo usted todavía. Ya va más arriba, el campamento va bastante más arriba que eso. Está un poquito antigua la foto. Bueno, pero no, sí es verdad. O sea, es dramático ver el riesgo que está corriendo la gente que está viviendo ahí. Y la mayor parte, estos son casi todos migrantes. Y casi todos estos sitios que tienen ahí se los vendieron. El que menos pagó fue 1,5 millones, 5 millones, distintos valores. Bueno, en esto tenemos los que están corriendo riesgo. Nosotros hemos propuesto algo que tú señalabas en algún escrito hace poco, el tema de volver a algo parecido a los campamentos de tránsito, ¿ya? Parecido a los campamentos de tránsito. Y aquí se requiere campamento se hizo en el gobierno de Alessandri, se hizo en el gobierno de Allende, estos Frey operaciones, sitios. Pero tenemos que volver a eso, a las personas que están corriendo ese riesgo. Y después tenemos estos campamentos como este, que están como en la frontera, eso están en el terreno de nadie, y ahí estamos viendo de qué manera se tiene relación. Antes, muchos de ustedes a lo mejor alguna vez llegaron a colaborar en un campamento y había estructura ahí de poder con la cual entenderse. Hoy día no es fácil. O sea, ustedes van ahí al lado de la población Violeta Parra, hay un campamento, los sitios son de 300 y 400 metros, hay también armas. Y no es fácil entrar. Y no es claro con quién conversar, además, cuando se tiene... O sea, yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, digo, es distinto, entonces tenemos que tratar de entenderlo. Bueno, mira, yo creo que hay harto que hacer, hay mucho que hacer. En todo caso, nosotros además necesitamos producir viviendas, soluciones. Y para eso tenemos 10 caminos para estos efectos. Vamos a volver a la autoconstrucción. Y en este momento estamos preparando 2 autoconstrucciones grandes en el norte, fundamentalmente en zona desértica, porque es lo que quiere la gente del norte. Eso es lo que quieren fundamentalmente en Tarapacá. Y esto lo vamos a hacer en la zona del sur de Iquique, que recién tiene aprobado el plan regulador. Vamos a hacerlo ahí. Y bueno, hay una propuesta de 4.000, que es mucho, pero de otra cantidad menor. Vamos a hacerlo en Pozo Almonte también. Vamos a tratar de no llegar a altos pisos. En altos pisos se han construido edificios, que se han caído los edificios, se han vuelto a construir, se han vuelto a caer, porque el suelo salino no tenemos una respuesta apropiada para el suelo salino.
Además de esto, nosotros creemos que el tema de la vivienda rural se quedó muy atrás. Hoy día se han entregado 40.000 subsidios y 20.000 la gente tiene los subsidios y no los puede ni siquiera ejecutar. Entonces nuestro problema es mejorar la respuesta y para eso estamos viendo alternativas principalmente a través de la vivienda industrializada, porque en distintos lugares ha sido una buena alternativa. Yo estoy aquí con Ricardo Carvajal, que es el jefe de la división técnica, y estamos dedicados de cabeza al tema de la vivienda industrializada, para tener respuestas más rápidas y con estándares básicos. Y dentro de esto también estamos muy preocupados de formar maestros. Tenemos un acuerdo, tú decías, ¿cómo se provoca el entendimiento entre sectores? En capacitación tenemos un acuerdo con la Cámara de la Construcción, con el Ministerio del Trabajo, con Chile Valora, y tenemos un plan para 8.000 maestros y maestras. Y por todo Chile, esto está recién partiendo. Bueno, hay bastante iniciativa en esa dirección. El suelo sigue siendo un desafío grande para más soluciones. Y estamos dedicados a buscar suelo. Primero a tratar de rastrear todo el suelo que tiene el sector público. Y voy a decir una cosa que es más escandalosa, pero le estamos pidiendo al Congreso que el estacionamiento del Congreso de Santiago se construya vivienda social y en el subterráneo se vuelva a ofrecer puestos de estacionamiento ahí. Estamos pidiendo también, bueno, varios servicios públicos. Cuesta harto. El Codelco ya nos está dando en Calama y en Rancagua nos está dando suelo. O sea, estamos tratando las Fuerzas Armadas por otro lado también, porque las Fuerzas Armadas de una manera bastante poco clara y transparente se quedaron con un patrimonio de afectación fiscal que muchos lo han destinado a gastos que no eran necesariamente prioritarios. En general ni siquiera se declaraba el ingreso al presupuesto nacional, al presupuesto de las instituciones, y tampoco se decía en qué se iba a gastar. Eso lo hemos ido logrando en el camino en el Parlamento con mucha dificultad, porque había mucha resistencia. Pero ahora estamos pidiéndole terreno. Tenemos reunión en pocos días más con las ramas y con carabineros también que tienen suelo para que aporten. Nosotros necesitamos por el plan 3.569 hectáreas, tenemos ya 1.700 listas de ejecución, 608 hectáreas que son las que estamos viendo, distintos problemas jurídicos o técnicos que hay que ver, y nos tenemos un déficit de 1.211 y esperamos que de esto el sector público aporte, incluyendo Fuerzas Armadas, pero también vamos a tener que comprar. En este momento el suelo está un poco más bajo que lo que estaba antes, dado que ha bajado la actividad. Ha bajado en varios lugares, ha bajado el suelo y es la oportunidad para comprar. Pocas veces el Estado ha comprado lo que estamos comprando en este momento, porque para cumplir las metas de este plan necesitamos tener más suelo. Termino con una cosa. Mucha gente no quiere la vivienda pública. El modelo de vivienda serbio no lo quiere. Y nos dicen eso. Y por eso hay gente que está yendo a los campamentos diciendo prefiero estar en un campamento con ciertas condiciones que estar en la vivienda serbio, los estándares que tiene. Sí, en vivienda serbio yo les sugiero, si alguien pasa por Granero, ir a ver ahí algunos hay de muy buen nivel, hecho por las propias organizaciones, también con un alcalde de ahí que ha sido particularmente dinámico. O sea, hay respuestas diversas a lo largo del país y tenemos que seguir en eso. Ojalá que al final de este gobierno tengamos 260.000 soluciones para contener el crecimiento del déficit y también mostrando un camino de avance hacia adelante, y esto tiene que ver no con lo que haga un ministerio, sino con lo que haga el Estado entero, incluyendo municipios y gobiernos regionales, y que tiene que ver con que toda la sociedad se compromete. Si los medios de comunicación pueden hacer mucho daño en esto, porque pueden resaltar y destacar ciertos temas y no mostrar lo que tú decías, lo mucho que se hace de distintas maneras en distintos lados, que es clave para recuperar la confianza, que es posible construir una alternativa con la participación fuerte de la organización, pero con iniciativa privada, pero también con un Estado que recupera un rol en todo, en la construcción, en lo técnico, en la demanda, porque lo dejó. Y esto no significa contra el sector privado, si el sector privado ha tenido y tiene un tremendo espacio, si aquí el déficit mayor ha estado por el Estado, por un modelo que hemos tenido. Gracias, Carlos. Bueno, visto el tiempo, vamos a saltarnos algunas preguntas, pero remarcar que la tarea es de todos. Rescatar lo que dice acá el ministro, que es lo que se siente inmediatamente en el documento de la política, el plan de emergencia habitacional. La pregunta para nosotros es cómo hacemos parte entonces de ese de todos. Y el ministro sugiere algunas percepciones bastante claras al respecto: apoyar, investigar, proponer. En ese ámbito de cosas, las propuestas
sentimos que la ciudad existente ofrece espacios de interés para una nueva oferta habitacional, sea esta de mercado, subsidiaria o autogestionada, porque uno casi podría decir que hay tres formas. El déficit habitacional no es solo campamentos, como se ha dicho aquí. También hay gente que está en el proceso de allegamiento, que está esperando el impulso básico de la vivienda del Servio. El plan trae el plan maestro de regeneración como una herramienta de carácter urbana o urbanística que tomando una situación irregular o informal la regulariza. Pero hay espacio para otros procesos o programas o tipologías. Por ejemplo, nosotros sentimos que estamos frente a un tema de los centros, el centro de Santiago, pero no solo el centro de Santiago, el centro de Concepción, etcétera, que están generando vacíos urbanos importantes y que podrían o ser oportunidades de un reciclaje, incluso de edificios, de estructuras completas que están quedando desocupadas y que con un apoyo de subsidio a la oferta o de generación de un programa tributario, ahora nos están apretando el cogote por todos lados, pero en el fondo encontrar algún elemento en que pudiéramos usar la ciudad existente para multiplicar la diversidad de propuestas que hay y las oportunidades para la acción de arquitectos, municipios, como organismos locales y gestores locales de este cambio. ¿Qué piensan de eso? Joan. Yo pienso que un recurso fundamental es la propia gente y hay que meterla en esta tarea con entusiasmo. Primero, un poco legitimando su sabiduría y su posibilidad de aportar, porque, como dice Carlos, en la prensa incluso permanentemente autogestionado es igual a precario, es igual a malo, es igual a irregular, ilegal, impropio. Y no es tan así. La gente tiene una sabiduría y una capacidad de saber cómo encarar el hábitat, que es bastante importante. Lo que tenemos que aprender y ahí ya como arquitecto, porque uno dice, bueno, si la gente va a hacer las cosas que hacemos los arquitectos, estamos de más. Lo que tenemos que hacer básicamente es aprender a trabajar con procesos, porque eso nos cuesta mucho. Estamos muy acostumbrados a la solución, a que el arquitecto está presente al lado del ministro cuando se inaugura la población y de ahí no volvió nunca más o volvió raramente a sacarle una foto para una revista. Tenemos que aprender a acompañar a la gente, a trabajar interactuando con los grupos en forma permanente y eso es posible. Es absolutamente posible y yo lo he visto y he trabajado estos últimos años en África y Asia con arquitectos notables que realmente aprenden a incorporar el proceso en su creación y funcionan perfectamente. Para aquí voy a decir los grandes tipos como Arif Hassan o Kirti Shah en la India, Arif Hassan en Pakistán, el propio Enrique Ortiz desde México con su visión del hábitat producido por la gente. Tantos jóvenes, el CAM, los Community Architects Movement que opera en el Asia y que funciona con tantos jóvenes que van trabajando con las comunidades y acompañándolas y aportando su forma de su conocimiento y su expertise a que esos movimientos comunitarios sean más efectivos. Entonces, no estoy diciendo que esto es un trabajo para asistentes sociales, es un trabajo para arquitectos donde tenemos que meternos, pero tenemos que aprender a trabajar en los procesos. No simplemente porque hacer una obra y dejarla ahí, sino que acompañar el proceso de la gente a lo largo del tiempo. Y yo pienso que eso se da muy fuertemente en las ciudades, yo lo he visto en las grandes ciudades del sudeste asiático, donde aparecen, por ejemplo, estos equipos de arquitectos acompañando a los movimientos populares de vulnerabilidades, que no son solo los campamentos, son también la gente que vive en los sitios arrendados, todo tipo de vulnerabilidad, incluso de
de clase media que tienen problemas, que se reúnen entre sí y empiezan a trabajar con los arquitectos cómo atacar la ciudad y cómo hacerla más vivible y cómo establecer entonces las prioridades. Eso es muy notable y curiosamente en Latinoamérica Latina no es muy usual, pero el arquitecto de proceso es un arquitecto muy significativo en lo que está sucediendo en todo el sur global en este desarrollo del hábitat popular y que facilita la articulación, ¿no es cierto?, entre la arquitectura dura, podríamos decir, y esa otra arquitectura blanda de procesos que manejan en gran parte los pobres urbanos. Por ejemplo, solo para mostrarles un ejemplo, cuando se dice una zona de riesgo y hay que desalojar un campamento, el grupo que ahí vive sabe exactamente que no es binario la situación, que no es todo riesgo y que hay que sacarlos a todos, sino que sabe exactamente hasta dónde va a llegar la inundación y que quizás el 80% de la gente se puede quedar y un 20% hay que sacarlo. Ese trabajo con el gris, ese trabajo con la, no de brocha gruesa, sino que de finura que da el vivir y habitar los territorios es el que tenemos que captar para tomar mejores decisiones. Y es increíble cómo eso está pasando en otras partes. Yo los invitaría mucho a mirar lo que está haciendo, por ejemplo, ACHR o SDI en África, que con realmente en la pobreza más espantosa logran empoderar y sobre todo a las mujeres. Las mujeres han tomado un liderazgo muy grande en las comunidades y trabajan y realmente han llegado a cambiar y a sacudir un poco esos paradigmas con que partimos y decir, mire, fíjense que la cosa no va por allá, ¿por qué no nos juntamos y unimos fuerzas y ya vamos a avanzar más rápido? Yo oigo a Joan, y a mí me motiva mucho la idea de la autoconstrucción, la idea del cooperativismo y todo, pero yo me preguntaría, ¿cuántas cooperativas de vivienda hay hoy día? No son más de 6. Acá en Chile, y con harto problema ponerse de acuerdo al interior. Hay algo cultural también en nosotros, ¿cierto? El mundo popular tiene valores y tiene un efecto del propio modelo en que hemos vivido, ¿cierto? No es independiente. Entonces, nosotros lo que hemos dicho hay que combinar formas, distintas formas. Y por lo tanto, además de las modalidades que tenemos, este fondo solidario, la vivienda de integración social, también vamos a volver a construir vivienda del Servio directamente, no pasando por miles de mediaciones. Y comprar edificios. Estamos comprando en este momento un edificio en Concepción. Vamos a comprar edificios porque es necesario tener respuestas oportunas. También estamos contra el tiempo, lo que yo quiero decir. Y a los que han trabajado en esto saben que hay una cantidad importante, que es quizás lo más vergonzoso de la política habitacional. Hay gente que no tiene dónde ir, no tiene dónde estar, no entra en ninguna política, que está en las oficinas de los parlamentarios, en la moneda, que están en distintos lados, o sea, que son quiebres matrimoniales, en el momento no tiene dónde alojar, no tiene dónde estar, que son violencia intrafamiliar, que son incendios que se producen. O sea, ahora, antes existía un mecanismo y se dejó de la noche a la mañana fuera, que era la famosa cuota ministerial que a ella le tocó, y se asignaba por todos lados, que era una forma de resolver los problemas de casos sociales más extremos, y se dejó. Ahora estamos con un programa estimulando que los municipios tengan un stock de viviendas para estos efectos y que los municipios asuman responsabilidad, que sean propiedad municipal para responder a cuestiones más de corto plazo de la familia. Ya lo decía lo de la vivienda rural. El tema de la vivienda de los trabajadores. Los trabajadores es un sector muy afectado porque no entraban en el modelo menores de ingresos ni tampoco estaban en condiciones de obtener los créditos bancarios en las condiciones que se exigen. Entonces ahora estamos recogiendo la historia de Chile, que tuvo distintos modelos de ligar la vivienda con los lugares de trabajo, que en la época tuya tocó el PET, digamos, que es una modalidad. Algo de eso estamos recuperando, pero no solo eso, porque ahora esperamos 16.000 viviendas de este tipo, con estos grupos, en que se pide que la empresa ponga el suelo, que los trabajadores ponen su ahorro, y que a partir de eso, entre ambos, junto con el apoyo estatal, se diseña un proyecto y se construyen. Y hay un gran interés, particularmente en el sector público en este momento. El sector privado está a la espera de la franquicia tributaria. ¿Cómo corregir eso para que se adquiera cierta confianza? Porque nos interesa que aporten suelo.
En fin, los microcondominios, los famosos sitios 9x18 que son de las antiguas operaciones sitios de que la Joan lo conoce bien. Ahora estamos haciendo en cada sitio 3 viviendas. Y yo les sugiero que las vayan a ver, que vayan a la hormiga a verlas. Y la verdad que es de alto estándar. Y se hacen con hormigón prefabricado y básicamente con hormigón. Y eso también es una solución. Quisiéramos masificar eso, porque eso permite con el suelo existente multiplicar y mejorar la calidad y generar integraciones familiares o de otra naturaleza. Entonces, lo cooperativo, este ánimo de y esta visión de la gente, queremos que en autoconstrucción vamos a tener 3 modelos distintos para la autoconstrucción. Uno más cooperativa, con apoyo del municipio o sin apoyo del municipio. En general, sin apoyo del municipio, en los lugares que ha habido en los últimos años, ha habido autoconstrucción, que ha habido, ¿no? Particularmente en Iquique, requiere un apoyo público, un apoyo técnico asistido, digamos, que se ha llamado. Y hay municipios en esto que son bastante entregados, Iquique es uno de los ejemplos, pero otros no tanto, no les interesa, pero cuando un municipio está interesado puede hacer una combinación entre el esfuerzo de la familia, el esfuerzo de un ente público, programas nacionales y el apoyo de empresas, porque esto si no están las empresas para construir, ¿qué van a hacer? Si no, nadie está planteando hoy día construir con las propias manos, porque sabemos que la gente no quiere eso además. O sea, la gente quiere soluciones y en determinados casos no queda otra y lo va a hacer, pero son diversidad. Y la cultura de afuera a lo mejor no va a penetrar más, a lo mejor no tanto. Yo en eso no tengo tanta confianza y lo que hasta el momento se ve, que en los campamentos donde hay chilenos y inmigrantes, los chilenos siguen con las casitas de madera frágiles para cualquier momento partir corriendo para otro lado si que hay alguna solución. Y cuando se da la posibilidad de postular al subsidio, por poco que no le gusten esas casas, está tratando de entrar en eso. O sea, también tenemos, cuando decimos que hay que tratar de comprender más, es sin soberbia, para decir, mire, aquí tenemos que tratar de ver cuáles son los impulsos, las motivaciones, los sentidos de las personas y tener algo consistente y además con soluciones diversas. Yo quiero insistir en eso. Si aquí a todos ustedes, que aquí hay harta inteligencia, experiencia, se les ocurre respuestas a problemas, respuestas nuevas, otras maneras, por favor háganlo llegar. Y si quieren a mí directamente o al ministerio, que nos hagan llegar porque nosotros estamos buscando nuevas ideas. O sea, vamos a Coquimbo, por ejemplo, la región. Entonces se le pide a la estructura regional que proponga un plan, este plan que lo proponga para la localidad, que estamos viendo región por región. Bueno, y dice Coquimbo, La Serena, Algo Valle. Y abajo pone, y en esta región hay 2.400 localidades. Nosotros decimos, ¿por qué no apoyamos las localidades? ¿Por qué no apoyamos en las localidades? O sea, no sé, algunos de ustedes conocerán Las Tazas o Huentelauquena o distintas realidades, porque a lo mejor eso evita que mucha gente se esté yendo permanentemente hacia Coquimbo o hacia La Serena o hacia Ovalle. Entonces, se requiere crear respuestas nuevas a problemas a lo mejor más o menos antiguos, una de las cuales es generar mecanismos para que la solidaridad, la expresión más valórica que plantea Joan, más de construir con otros el vivir, que se pueda desplegar. Esto hasta el momento no ha tenido. Tenemos un programa de cooperativismo ahora. Las cooperativas quedaron un poco afectadas, y quedaron afectadas con las cooperativas abiertas, y Joan lo conoce bien eso, que la gente perdió el sentido de los valores cooperativos a partir de las cooperativas abiertas, que vivieron experiencias con algunas, que prefiero ni mencionar, con algunas vivieron muy malas experiencias, entonces eso también afecta. Pero cualquier idea que ustedes tengan, que otra manera, de cualquier naturaleza, que tenga que ver con todo lo que estamos hablando, por favor háganlo llegar. Las reflexiones en la revista, yo solo leí los 4 artículos y la introducción sobre el campamento, a uno lo hace pensar de otra manera a los temas. Y Chile incluso está distinto como todos lo imaginamos. O sea, las tomas de Valparaíso tienen poco que ver con otras regiones. Hay estudios que indican que Valparaíso siempre se construyó así. Las tomas fueron mucho más naturales. Nunca bajó mucho la cantidad de tomas de campamentos en Valparaíso, a diferencia de otras ciudades, porque tiene que ver con la historia de los cerros, con la historia de la... Entonces, hay cuestiones así que nosotros tenemos que tratar de entender, pero construir respuestas diversas para eso. Respecto a lo que tú decías, ocupar los edificios viejos y todo, estamos tratando, harto cuesta, porque los arquitectos cobran muy... No, porque es bien caro remodelarla. Remodelar es bien caro esa cuestión. Entonces, de repente sale mejor construir algo nuevo que estar... Pacheco, que es bien divertido, amigo tuyo, Máximo Pacheco, me dice, yo quiero entregar el edificio Codelco, porque están remodelándolo adentro. Entonces, ¿cuántos caben?
O sea, cuesta eso mucho más caro que construir un edificio completo de vivienda. Entonces, en esa zona, Argentina está haciéndolo con más fuerza y pusieron unos subsidios parecidos a los que se pusieron en el centro hace un tiempo. Nosotros todavía no encontramos algo apropiado, pero estamos viendo edificios, mirando y tratando de... Mire, el Félix Bulnes que está en el suelo, o sea, no está en el suelo, sino que está en una situación... Nosotros vamos a ocuparlo con campamentos. Estamos viendo cómo habilitarlo, porque está en el edificio, y el edificio todavía logra prestar ciertas funciones. Y así como eso hay que llegar. Tratamos de hacerlo con el edificio, antes se llamaba Diego Portales, ahora el GAM, que es de la UNTA, ¿no es cierto? El edificio, que está desocupado. Y nuestro problema es cómo ocupar ese edificio, porque no puede ser que no esté ocupado. Y el problema es que para darle alguna solidez arquitectónica se requiere una inversión que hasta el momento parece muy recara y no estamos en condiciones de hacerle, y es mejor construir un edificio nuevo que eso. Pero hay un edificio desocupado y que no ocupa a nadie, a pesar de que hemos tratado de poder habilitarlo. La urgencia tiene que ver con respuestas diversas, y algunas más urgentes, algunas más forzadas y otras más construidas en proceso. Bueno, creo que ya han tocado muchísimos temas. No los voy a latear más. Quiero señalar que los arquitectos son capaces de dibujar, ¿eh? Y de innovar en proyectos también. Entonces, en la lógica de la política, del plan de emergencia habitacional, aparece esta noción de integrar de forma nueva, renovada, pero con más fuerza, la solución habitacional al hábitat, efectivamente, o sea, al barrio, al conjunto, al lugar, al sector. A los que nos toca pasearnos por Chile, creo que hay hartos pedazos de las ciudades chilenas actuales, dentro de sus límites urbanos, que pueden ser materia de programas de regeneración, de recuperación, etcétera. Y ahí yo creo que a todos nos encantaría poder aportar diseño, aportar ideas. También en temas de la definición formal, no solo del producto vivienda, sino que su estructura comunitaria. El tema de la densificación equilibrada nos conmueve y nos llama. Tenemos hartas ganas de meternos en eso, y cualquier espacio que podamos inventar será bueno. Con eso les tengo que agradecer muy sinceramente. Creo que quedamos todos muy motivados. Una obsesión que tengo que decírsela a usted, que creo que para hacer lo que tú estás diciendo, para construir comunidad, hoy día hay ciertas limitaciones que antes no teníamos. Y yo, por lo menos, que yo vivo toda mi vida en la Florida, o gran parte de mi vida en la Florida, estoy permanentemente como parlamentario antes, vinculado al mundo popular de muchas maneras. Hoy día tenemos algo que antes no teníamos, que son las armas. O sea, hoy día tenemos mucha gente con armas. Y hoy día las armas se están vendiendo hasta en la feria. Y se están vendiendo, y dice con qué tarjeta de crédito se puede compagar. Y hay armas de juguete que, si a ustedes los amenazan con un arma de juguete, véanlo en las tiendas chinas, parecen de verdad, y uno se muere de susto con eso. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Las armas impiden que la gente conviva más. Las mamás dicen: yo no dejo a mis niños salir a jugar a la pelota. Vean los clubes deportivos en los barrios, ¿cuántos clubes de niños hay? Hoy día los clubes deportivos son o sea, antes era viejos crack, ahora dicen sobre 45 y sobre 55. Son lo que hay en la verdad. Esos son los clubes, porque no se deja que corran riesgo otros niños. Entonces, esto de las armas, yo estoy de acuerdo que tenemos que parar esto, porque hemos sido totalmente inconscientes. Pero hay distintas opiniones. A los que cazan, a los cazadores, se les puede tener en sus clubes cómo tener munición y pero no por eso vamos a estar haciendo que el arma circule como está circulando en Chile. Entonces, esto tiene que ver con la cohesión, y tiene que ver con los delitos, y tiene que ver con la manera en que están actuando mucho. Por eso que las armas, mire, nosotros hoy día somos un pasadizo para Paraguay y para Uruguay de armas. Y las armas ahora no vienen de Centroamérica, otros vienen de Estados Unidos. Y han pillado autos con armas adentro, pillaron una fábrica de municiones, una máquina fabricando municiones allá, y nos falta el escáner, nos falta todo. Pero es una gran irresponsabilidad que todos no entendamos en lo que representa el arma en la vida cotidiana de todos. Y lo digo porque creo que es importante que tengamos al menos una opinión que les dijo: ojo con esto, ojo con esto. A todos hemos tenido alguna experiencia cercana o más o menos distante, pero alguna experiencia. Tenemos que terminar con este libertinaje en armas en Chile, porque eso provoca grandes, grandes problemas. Gracias por esa consideración estrictamente habitacional. Les agradezco su tiempo, les agradezco su artículo, les agradezco
la sabiduría y echémosle para adelante. ¿Eh? Eso es todo. Muchas gracias a los dos. AOA les agradece su asistencia a este evento y los invita a disfrutar de un cóctel preparado especialmente para esta ocasión. Muchas gracias y buenas noches.